Buenas tardes, gente. Nos encontramos en este canal a punto de comenzar una exposición acerca de impuestos. Es un trabajo de la escuela. Buenas tardes, me presento. Soy Ismael Jaren Alcantún y vamos a comenzar con la exposición. Impuestos. Bienvenidos. En el- Primero comenzaré leyendo la introducción acerca de lo que vamos a hablar. En este bloque hablaremos sobre algo muy importante que todos los ciudadanos hacemos, y es pagar impuestos, algo que nos duele pero pues es necesario e importante, ya que con esto apoyamos a los servicios públicos que se nos brindan, también como esto abarca otros temas. A lo largo de estas diapositivas vamos a ir viendo todos los temas que abarca los impuestos. En mi opinión es importante pagarlos. Muchas veces decimos, no, pues es que es mucho, que no sé qué, pero pues es importante ya que necesitamos de esos servicios. ¿Qué son los impuestos? Para comenzar vamos a leer la definición para saber qué es un impuesto y luego dar argumentativamente nuestro opinión objetivo. Los impuestos son una contribución, pago en dinero o especie, de carácter obligatorio con la que cooperamos para fortalecer la economía del país. Existen tres tipos de impuestos: impuestos federales, municipales y estatales. Los principales administradores de cobrar los impuestos es Hacienda o el SAT. ¿A qué se refiere con esto? Que los impuestos es una contribución que debemos de pagar, es como un tributo, es de carácter obligatorio ya que tiene fundamentos legales por los cuales nos hacen pagar estos impuestos. Y nos menciona que se divide en tres tipos, que son los municipales, estatales y federales. Los federales son los impuestos que vienen desde algo más arriba, como son el IVA o los impuestos de renta. Los municipales y estatales son los que son de más bien de la localidad y así, como pago por inmobiliario y así, cuando sales a vender en la puerta de tu casa y todo eso. Aquí pasamos a los tipos de impuestos, como podemos ver. Tenemos impuestos federales, que es impuesto sobre renta, impuesto de valor agregado, impuesto especial sobre producción y servicios, impuesto sobre automóviles nuevos, impuesto empresarial o tasa única, impuesto a los depósitos en efectivo. Uno que es muy común es el IVA, que todos lo pagamos, y los impuestos sobre depósito en efectivo. Muchas veces cuando hacemos las transferencias y todo es lo que se cobra además. Y la IVA pues lo pagamos en todos los productos y todo lo que adquiramos. Los impuestos municipales es el impuesto del predial, el impuesto de adquisición de muebles, el impuesto sobre espectáculo y el impuesto sobre patrimonio. Y ya los impuestos estatales es como el registro civil, la notaría y los impuestos sobre nómina. Las características de los impuestos. Como podemos ver, hay 5 características, pero hay una que en especial llama la atención, que es los elementos más importantes del impuesto. Son el sujeto, el objeto, la fuente, la base, la cuota y la tasa. Esto es muy importante que lo sepan, ya que es una característica fundamental de los impuestos. ¿Qué tiene como característica esto? Tiene que es una cuota que nosotros como sujeto debemos pagar a Hacienda. Tienen, como ya había mencionado antes, carácter legales, que estos carácter legales son los artículos. Más adelante veremos un artículo que es importante para ello. Y la característica, una característica importante son los impuestos. Bueno, vamos a leer la primera característica. La principal característica de los impuestos es que son coercitivos, es decir, obligatorios, y no otorgan derecho a la contraprestación. No se puede exigir ningún servicio adicional. En función a la naturaleza, los impuestos pueden clasificarse
de diferentes maneras, personales o reales. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú como ciudadano y como persona no pagas un impuesto, no puedes tener el derecho de exigir un bien y servicio por el cual no estás pagando. Porque hay que tener en cuenta que en parte de que mejora la economía del país, también ese es como que el pase y el derecho a tener bienes y servicios. Pasamos a la siguiente diapositiva. La importancia de contribuir. La importancia de contribuir es que ayudemos a mejorar el país a sí mismo. Nos da el derecho a poder tener acceso a todos los servicios públicos que el Estado brinda. Como anteriormente mencioné, esto nos quiere decir que si nosotros contribuimos pagando nuestro tributo, o sea, el impuesto, nos permitirá usar todos los bienes y servicios que el gobierno o que el gobierno brinda para el público. Este, pasamos con la siguiente diapositiva. Los fundamentos legales. Los fundamentos legales, como mencioné hace unas diapositivas anteriores, íbamos a ver un artículo que es el artículo 31, fracción 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece que es obligación de los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que se residan. De esta manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta es una ley que respalda que debemos pagar los impuestos. Y es importante saberla porque muchas veces dicen, no, pues ¿quién me va a obligar a pagar los impuestos? ¿Cómo tú me puedes obligar a pagar los impuestos y así? Pues aquí tenemos argumentativamente una ley que nos obliga a pagar impuestos, que eso está bien. Pasamos a los tipos de contribución, que aquí viene más a detalle lo que significa impuesto federal, municipal y estatal. Vamos a leer la definición de impuesto federal. Impuesto federal se refiere a los impuestos básicos con los que deben cumplir de forma obligatoria la mayoría de los contribuyentes mexicanos y de los extranjeros que ejerzan una actividad económica en el territorio nacional. Entre los impuestos federales más importantes se encuentra el impuesto sobre la renta, también abreviado como ISR. A esto nos referimos, uno de los impuestos federales importantes, como lo acabo de decir, y es el ejemplo, es el impuesto sobre renta. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú tienes un negocio o en tu puerta sales a vender, sacas tu carrito y así, tienes que pagarle el impuesto a Hacienda sobre el piso, porque estás ocupando servicios públicos extra. Entonces tienes que pagárselo. Ahí. Los impuestos estatales y municipales. Vamos a leer la definición. Los impuestos locales son los gravámenes fiscales creados por los congresos locales de cada estado del país para contribuir a los gastos públicos de los municipios en que residen los contribuyentes. Esto se lleva a cabo a través de la carga impositiva de los ingresos ordinarios y extraordinarios. ¿A qué nos referimos con esto? Que de acuerdo, o sea, que donde vayamos tenemos que pagar los impuestos porque en todo lugar y en toda forma tenemos bienes y servicios por los cuales hay que pagar, como por ejemplo transporte. Bueno, damos como conclusión que es importante que todos los ciudadanos paguemos impuestos ya que es para beneficio de la economía del país, así como para el nuestro cuando recibimos los bienes y servicios como los servicios médicos. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.